Hola. Hola, buenas noches. Soy Laura Grados y esto es La Resaca. Estamos junto con Javier Torres. Hoy es jueves. Hoy es ya jueves 23 de septiembre del 2021. ¿Cómo está Javier Torres? Muy bien, muy bien. Tranquilo el día. Sí, un día tranquilo. Lo único, este escándalo, pues, por el desembarque de Ujú. parte de la delegación peruana a la Feria de Guadalajara, el ministro de Cultura, pues, Sí, vive un poco pues. confundido, ¿no? Porque perfectamente pudieron haber invitado a algunas personas más y no desembarcar a nadie, porque además ya todo está programado en esa feria, así que estamos haciendo un papelón. Así es, así es. Bueno, más allá de eso, el presidente ya está retornando pues de su gira, de su presentación en el extranjero, en la ONU incluido, y bueno, va a traer novedades, dice que ha hablado con los empresarios allá para hablar sobre eso y sobre la relación entre el gobierno y sobre todo la empresa. Estamos con el profesor Francisco Durán. ¿Cómo está Francisco? Escritor de muchos libros, vinculados al tema. De hecho, uno de mis favoritos es el del Grupo Romero, por supuesto. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Bien, gracias Laura y Javier y gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muy bien. Francisco, para hacer algo un poco más general, ¿cómo ves la relación actual entre el gobierno y el empresariado? Que hay un tira y afloje, digamos, pero parece estable por ahora. ¿Cómo ves este clima? Bueno, hay que tener en cuenta que este es el primer gobierno auténticamente de izquierda representativo de lo provinciano, lo popular, lo rural. Y eso ha generado, pues, por el tipo de candidatura y las propuestas, una reacción doble en el sector empresarial, ¿no? De un lado, el más vinculado con la política, con el fujimorismo, con el ala derecha, digamos, de la política peruana, ha tenido una reacción muy, muy fuerte y han generado una campaña que no termina, que no cesa, que continúa. Y dentro de esa campaña hay un factor de miedo que yo creo que ha causado una fuga de capitales que ahora se estima en 14.000 millones de dólares. Y eso que el gobierno no ha dado ninguna medida, ¿no? Más bien al contrario, ha tratado de tranquilizar los ánimos. Entonces, ahí hay una cuestión. La otra cuestión es que existe un sector de grandes empresarios, sobre todo las multinacionales, y empresarios que tienen inversiones ya, no dinero líquido, digamos, que lo sacan, sino inversiones, capacidad instalada, y ahí sí hay una posición más realista, tanto de la CONFIEP como de la Unión de Gremios y otras entidades que están viendo en qué dirección concretamente, a partir de qué medidas el gobierno va a comenzar a operar bueno, estamos en esa espera de veras. O sea, hay en realidad dos posiciones dentro del empresariado, digamos que la dogmática y la pragmática. Ahora, Francisco, hay una pregunta. Reconociendo que hay estas dos posiciones, tú justamente has dicho, estamos a la espera de que el gobierno, ¿no? No solo los empresarios, yo creo que en general todo, Todos. tome ciertas decisiones, Sí. pero ya han pasado 2 meses, es decir, ya el gobierno está instalado, digamos, con todos los problemas internos que tiene, pero ¿qué es lo que podemos esperar, crees tú, en términos de la economía y en términos de justamente medidas vinculadas a la gran inversión? ¿Tú crees que pueden darse cambios fuertes o vamos a tener pequeños cambios que busquen generar más renta, por ejemplo, como política? Bueno, yo creo que este gobierno ha demorado en instalarse por una serie de razones, en parte por la transición, que fue muy abrupta, en parte porque son gente que recién llega al gobierno en su mayoría, empezando por el presidente y muchos de los ministros, y porque tenía que organizarse en un contexto en que, digamos, no tienen demasiados cuadros técnicos de su lado, de su confianza, y eso ha generado un problema también de retraso y organización y coordinación. Pero en el campo económico, digamos, ha sido claro que se le da un mandato a Pedro Franque, y creo que Pedro Franque es uno de los ministros que se ha organizado mejor y de manera más rápida, y ahora ya se llega a un punto en el cual comienzan a aplicar políticas de tipo social, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero también de orientaciones de política económica. Y en ese campo, uno de los componentes centrales es
la reforma tributaria. Entonces, la próxima semana, Pedro Franque se presenta ante el Congreso para pedir facultades extraordinarias que van a permitir hacer una reforma tributaria que elevaría la recaudación, incluyendo la minería, ¿no es cierto? Ahora no está la discusión, pero en general elevaría la recaudación, que es muy baja comparada a América Latina, y al mismo tiempo que muestra patologías muy marcadas porque los niveles de evasión, elusión y la debilidad fiscalizatoria, digamos, del Estado peruano ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, hay que esperar a ver qué es lo que se plantea, si se lo dan, si no se lo dan, y qué tipo de acciones concretas en este marco, digamos, de debate que va a ser muy interesante y que creo que ustedes deberían seguir en detalle, seguramente lo harán, se va a proponer para captar más renta tributaria, particularmente en el sector minero, pero también para administrar mejor la administración tributaria, reduciendo evasión, fiscalización, que son campos donde los cuales, por ejemplo, manejo de deuda tributaria, ¿no? Ahora, Hay Paco, pero una una pregunta, disculpa Laura, una repregunta que tiene que ver con eso, ¿no? Yo escucho todos los días, sale un día sí, un día no, o Pablo de la Flor, o Roque Benavides, ¿no? Y nos dicen, la minería tributa ya mucho en el Perú. Ese es el mensaje que dan permanentemente. Bueno, tiene que tributar, ¿no? Claro, Debería pero tributar digamos, más, es el punto. ¿cuál es el problema exactamente ahí en el caso de este sector? Porque ellos lo que dicen es, nosotros estamos aportando. Sí, claro, pero ten en cuenta que si tú ves todo el periodo, digamos, del 2000 en adelante, en un momento en que hemos tenido una bonanza exportadora extraordinaria de los commodities, incluyendo los minerales, hemos captado muy poco de lo que podríamos haber captado. Por ejemplo, durante el gobierno de Toledo, que comienza el boom, Kuczynski y Zavala bloquearon toda propuesta de aumentar los impuestos en un momento de ganancias extraordinarias. Durante el gobierno de Alan García, Roque Benavides, con el cual tenía relaciones muy cercanas, le dice, no nos cobres impuestos a las ganancias extraordinarias porque nosotros voluntariamente vamos a dar, ¿no? Y a eso se le llamó el lóbulo minero. Entonces, ahí fueron otro periodo de gobierno donde esto no se dio, recién con el gobierno de Humala, que sí tenía una propuesta de captar mayores recursos de la minería, generó el régimen actual, ¿no es cierto?, con el cual se permite una captación mayor de recursos en los casos pues donde el precio de los minerales sube. Claro, después ha terminado el superciclo de commodities, pero ahora estamos rebotando. Si tú ves todas las tendencias del precio del cobre, del oro, la plata, el zinc, de metales que van a ser empujados por esta cuarta revolución industrial, la sobreganancia minera va a ser muy alta, digamos. Ellos ya tienen la capacidad instalada. Y lo que están para hacer es captar renta, digamos, ¿no es cierto? La riqueza de los suelos peruanos, ¿no? Entonces, es una segunda oportunidad para poder generar ingresos que son ahora mucho más urgentes por los gastos que hemos hecho en la pandemia y por la necesidad también de invertir en lo social y de invertir en lo ambiental. Entonces, el dinero tiene que salir de alguna parte, o sea, no vas a subir el IGB, ¿no es cierto? No vas a poner un impuesto a los salarios. Entonces, ¿de dónde van a salir los impuestos que necesitamos aumentar? De dos partes, nuevos impuestos y mejor recaudación. Y los nuevos impuestos, yo creo que el sector que donde podría venir, por ejemplo, es el caso del minero. Y ahí está el debate. El problema está en que el gobierno políticamente, narrativamente, tiene que encontrar un espacio no solo para dar su mensaje, sino para debatir su mensaje. Y ahí se han adelantado los exministros de Economía, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y digamos, este coro de gente que dice, no es el momento. Yo creo que sí, no es técnico, yo creo que se puede sustentar técnicamente, puede haber técnicos que estoy seguro que si lo presentas en televisión darán sus argumentos, y deja nomás que el ciclo minero está bien y ya tenemos un régimen, no lo toques porque vas a ahuyentar la inversión. Y entonces ahí es donde está el debate y se va a jugar ese partido en estas semanas. Sí, Francisco, pero también tenemos, o sea, las grandes mineras como Buenaventura han pagado una cantidad fuerte ahora último, ¿no? Cuando asumió el presidente Castillo,
el gobierno pagara una cantidad fuerte, pero con la esperanza de recuperarlo. O sea, eso es Claro, posible, entonces se a la puede hora hacer. undécima, ¿Y, ujú, ¿y qué a la pasaría hora si undécima, sí. finalmente lo recuperan? Claro, a la hora undécima, retrasando los pagos porque han judicializado, como el caso de Telefónica, digamos, ha judicializado una deuda prácticamente 20 años y habría que ver el detalle. Como tú sabes, el diablo está en los detalles. Pero ciertamente es un buen indicio de que cuando hay un gobierno que da señales de riesgo y de mayor fiscalización, de pronto cambian, ¿no? Pero al final del día hay que ver cuánto aportan de esas deudas, ¿no? Y cómo manejamos esas deudas, que es un campo importante de decisión y acción por parte del gobierno, porque hay mucho dinero en deuda tributaria, digamos, ¿no? Que se puede recuperar si se maneja bien, incluyendo los mineros. Hay que también ver qué tanto tributan. Y entonces ahí está la discusión técnica, de que nosotros vamos a perder competitividad, de que están aumentando los costos, y eso es una narrativa, digamos, construida por las grandes empresas mineras que predomina en el ambiente mediático. Entonces tiene que haber una contranarrativa de parte del gobierno que diga, bueno, empecemos a discutir este tema técnicamente, abiertamente, pluralmente, porque el país necesita en estos momentos aumentar su recaudación luego de la emergencia sanitaria y en el momento actual, y porque el superciclo de commodities te permite una sobreganancia sin que tú muevas un dedo. O sea, es por efecto precio internacional. Entonces, ¿por qué no puedes captar recursos de ahí? Entonces, ellos dicen que contribuye, pero francamente, mira, yo vengo años investigando las empresas y las corporaciones y me he leído todas las páginas que tienen las empresas más grandes en materia de responsabilidad. Entonces ellos dicen que son responsables socialmente, que son responsables ambientalmente, que son buenos ciudadanos corporativos. En ningún momento asumen la responsabilidad fiscal y en ningún momento ellos han planteado, ni siquiera en las mejores condiciones, aumentar el pago de los impuestos. Te dicen, no, no lo toques, ¿no es cierto? Y cuando estás de baja dicen, tampoco lo toques porque vas a acentuar Hay dos manejos. Hay el manejo del debate técnico de las propuestas al cual debemos ir, y hay el manejo mediático, narrativo, de que no es el momento, no es técnicamente sustentable, mejor no lo toques porque ya tenemos un buen régimen. Ahí el gobierno se juega su primer gran partido en esta materia. Ahora, hay una pregunta, Paco, porque tú al comienzo dijiste, hay un sector que se ha llevado su plata, vamos a decir así, ¿no? Sí, Estos 14.000 millones que tú señalabas, ¿no? El temor, deberían declarar además, ¿no? Que deberían declarar. a eso quería llegar, pues, ¿no? O sea, esos recursos que han salido, ¿de qué estamos hablando? Porque esa no es la plata de la minera, digamos, ¿no? Que es una inversión de otro tipo. ¿De qué tipo de capitales se está hablando? Porque sabemos que es un monto grande, pero en concreto, ¿qué plata es la que se fue? Bueno, hasta ahora hay cifras y cálculos que, como había dicho, están estimados en 14.000 millones de dólares. Y ese es dinero líquido, digamos, un dinero que tú puedes ir al banco y moverlo afuera, creando una cuenta o moviéndolo a otra empresa. Y por lo tanto, ese estaba en el país y se ha ido rápidamente en estos meses. Entonces, quiere decir que esa masa de ahorros ya no está en el sistema peruano y ya no puede cumplir un rol positivo para la inversión, a no ser que regrese, ¿no es cierto? Entonces ahí podremos discutir las políticas de repatriación de capitales, que también es un área donde el gobierno podría tomar alguna iniciativa. Ahora, sobre ese punto particular del dinero que sale, ya antes había salido y se estima que hay una cantidad incluso mayor, de probablemente 20.000 millones de dólares. Estos son estimados porque no hay estadísticas precisas, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso indica, digamos, el grado de desconfianza que puede tener el gran inversionista peruano, que siempre se asegura de tener dinero afuera y apenas viene un gobierno que aunque no les haya hecho nada, y aún no los ha tocado, y aún no ha habido ninguna medida, se va, ¿no? Pero como digo, es una situación muy diferente del capital que está. El capital en planta instalado que tiene la fábrica, la mina, el gas, ahí es donde el gobierno puede, en ese frente, en el caso minero particular por el superciclo, que ya está en curso
y va a durar una buena cantidad de años, captar mayor renta para tener mayor equidad y mayores recursos, digamos, en un momento de mucho gasto público, ¿no? Esa no es la única área de impuestos, ¿no? Lo que pasa es que el sistema peruano tributario es muy permisivo y de baja fiscalización. Entonces, por ejemplo, si hubiéramos tenido un impuesto pequeño a las transferencias de fondos del exterior, de esos 14.000 millones de dólares hubiéramos captado algo, ¿no? Y no lo tenemos, y siempre es el mismo argumento, no es el momento, no me asustes, dame condiciones para invertir, yo soy el generador de la riqueza, y ahí es pues donde tenemos que hacer el debate, porque la riqueza es la riqueza minera, digamos, ¿no? Es la riqueza del pueblo peruano, o sea, hay un derecho del Estado y del pueblo peruano a reclamar una mayor captación de ingresos, y yo creo que hay una obligación de los empresarios, más allá de su afán de lucro y sus ganas de ganar, digamos, la mayor cantidad posible año a año y tributarlo menos, de devolución de lo que el país les ha dado. Francisco, ¿qué medidas o qué es lo que el gobierno debería empezar a hacer para evitar que sigan saliendo capitales, ¿no? O sea, porque ahorita hablamos de 14.000 o de 20.000 millones, pero cualquier jugada mal hecha puede provocar la salida de más dinero, digamos, ¿no? O sea, y además que Castillo pues no tiene decisión, ¿no? Lo hemos visto en las actas del Consejo de Ministros, ¿no? El que decide básicamente es Guido Bellido. Pero ¿qué cosas puntuales debería empezar a hacer el gobierno para generar mayor tranquilidad y por ahí también inversión privada, ¿no? Bueno, con la actual legislación, digamos, tal como funciona este sistema, no puede evitar. O sea, sacan los capitales a voluntad. Y de eso yo digo, bueno, propongamos un impuesto a las transacciones fiscales al exterior, alguna forma de captar algo de esos recursos que se van para que tenga algo de efecto positivo en el fisco, porque eso se va a ir a beneficiar a otros países. Entonces, el margen de maniobra en ese campo, por toda la legislación acumulada en el periodo neoliberal, es muy favorable al inversionista. Para captar mayores ingresos, tiene que actuar en dos frentes. En el frente del sistema tributario, donde tiene que subir tipos de impuestos y tasas de impuestos. Y ahí está el centro de la propuesta de Pedro Franque, para la cual pide facultades extraordinarias. Entonces, hay que seguir si realmente se las conceden. Y yo creo que si se las conceden, y esto obviamente va a estar muy centrado en el caso de hidrocarburos, si se las conceden, minería, sería la primera vez que yo sepa, de lo que he estudiado, de que van a ser las autoridades del Estado las que van a hacer el decreto ley. Y no la van a tercerizar a los estudios de abogados, a los expertos, a la consultora, porque la verdad que ese ha sido el proceso, ¿no? Es decir, se ha privatizado la política económica. Ahora hay una oportunidad histórica de socializar la política económica y hacer que el funcionario público cumpla también el rol de hacer propuestas legislativas. Entonces, vamos a ver si pasa o no pasa, y a partir de ahí tendremos que volver a analizar la coyuntura. Ese es el sistema tributario. Ojo que también hay la cuestión de las pymes, ¿no? La manera como está construido es muy enredada, compleja, y la verdad que también requiere una gran reforma por el lado del pequeño y mediano capital. Hay que simplificar y hay que ayudar mucho a los pequeños empresarios, ¿no? En ese sentido, sí, yo más bien diría, sí, ahí baja los impuestos, pero acá donde tiene sobreganancias, súbelos. Y la otra parte que muchas veces nadie discute, pero que yo la conozco porque tuve la oportunidad de trabajar en SUNAT y apoyar su reforma en varios momentos, incluyendo durante el gobierno de Paniagua. Tú tienes que tener una administración tributaria con liderazgo, capaz de fiscalizar y enviar señales de riesgo y de hacer estudios técnicos, por ejemplo, de deuda tributaria, de cómo evitar la ilusión y la fiscalización. Y ahí el gobierno tiene que también, como decía Javier, tomar una decisión de quién va a comandar la SUNAT y cómo la SUNAT va a enganchar con el MEF para juntos logren impulsar una reforma tributaria que incluya
mejor recaudación, más fiscalización y posible cambio de los impuestos. Ahora, ahí, ahora que señalas el tema de SUNAT, un tema que se discute muchísimo, estoy saliéndome de lo que hemos estado hablando, es el tema de el Banco Central de Reserva, que se quede Julio Velarde, y es permanente ese reclamo. Bueno, se habló con Velarde, Velarde dijo que se quedaba, todavía no lo nombran, pero también está en juego los directores, tanto del Ejecutivo, que no nombra, pero también del Congreso, que tampoco nombra. Sí. ¿Cuán importante es realmente para que pueda haber para que la situación económica se estabilice de alguna manera, el tema del directorio y el presidente y el director del BCR? ¿Cuán real es, cuál es el peso real, ¿no? Porque se dice de todo, ¿no? Y entonces, un poco para tenerlo más claro. Sí, y tienes razón cuando enmarcas el tema, Javier, de que hay una cierta indecisión en instituciones clave de política económica, ¿no? Particularmente en el campo del Banco Central. Entonces, ha habido un intento de dar señales de tranquilidad y una conversación bastante amigable con Velarde para que se mantenga, pero no sabemos si esa es la decisión final. Y hay ciertamente la cuestión de qué directores nombra el Ejecutivo y qué directores nombra el Legislativo. Yo creo que ahí se juega la correlación en el Banco Central. ¿Quién lo preside y cómo se compone el directorio? Entonces, habrá que esperar la decisión del presidente. Ahora, la derecha, digamos, ha defendido que Velarde, que ya está creo que en su cuarta gestión, se quede, digamos, que es una garantía de tranquilidad, de que él ha hecho un buen trabajo. Bueno, más allá de la discusión de si lo hizo o lo pudo hacer mejor, el caso de que él no es insustituible, digamos, ¿no? El presidente del Banco Central es sustituible y debe haber rotación en el cargo. Entonces, yo creo que hay cuadros en el equipo técnico del gobierno que podrían sustituir sin causar mayor remesón y con mucho conocimiento técnico al presidente del Banco Central, pero esa es una decisión que se va a tomar. Y lo otro es la composición del directorio, porque ahí vas al voto, ¿no? Ahí vas al voto y el voto puede decidir colectivamente en qué dirección vas. Claro, estás pensando en alguien como Oscar Dancourt, digamos, que ha sido presidente en un momento también. Probablemente es uno de los candidatos más fuertes, no es el único, pero sí ciertamente tiene experiencia y podría sentarse en la silla con toda comodidad, ¿no? Ahora, una repregunta ahí, perdón. Cuando Julio Velarde dio una declaración donde dijo que el perfil de los directores sea técnico, uno decía, ese es un mensaje para el presidente, pero uno decía también puede ser un mensaje para el legislativo, que sí, por ahí como el de Daniel Córdoba, que bueno, no sé cuán brillante. ¿Cómo ves tú? Me alegro que Julio Velarde se acuerde de eso, ¿no? Porque le nombraron algunos miembros del directorio no técnicos, como el caso de Rafael Rey, o gente en la cual uno podría decir que hay conflicto de intereses, pues, ¿no? Entre un empresario, digamos, que está vinculado a la exportación y al dólar, preferiría no tenerlo en el Banco Central de Reserva. Podrá tener derecho, digamos, pero no es apropiado. Entonces, lo técnico, claro, es un mensaje a los dos, ¿no? Al Ejecutivo de que nombre gente que tiene manejo macroeconómico y monetario, porque ciertamente hay un riesgo en los nombramientos que hace Castillo, ¿no? Es un área de desacierto conocida. Entonces ahí la coordinación con el MEF es muy importante. Y de otro lado, también yo creo que es un mensaje al Congreso de que no nombren pues a los recomendados de los partidos, ¿no? Que quieren estar en el directorio sin hacer mayor aporte, ¿no? Entonces sí, yo diría que ese es un criterio, debería ser el criterio de política de Estado de largo plazo, ¿no es cierto? Hay ciertos cargos que deberían estar en manos de técnicos, por ejemplo, la administración tributaria y los organismos reguladores, Banco Central de Reserva. Yo afirmaría eso, pero también tiene que ser técnicos que se preocupen por el país, ¿no? Porque a fin de cuentas son servidores públicos. O sea, ¿dónde está el interés nacional acá?
¿Dónde está el interés público? Hay que recuperar el Estado. El Estado se ha privatizado incluso mentalmente, cognitivamente, ¿no? Hay una idea de que hay que promover las inversiones. No, no toda inversión es necesariamente buena, y a las inversiones hay que fiscalizarlas y hay que asegurarse que tributen, ¿no? Ese es el interés nacional. Por ahí deberíamos avanzar. Francisco, al principio de esta entrevista hablaste acerca de dos bandos, ¿no? Que hay un empresariado un poco más ultra, o sea, más, digamos, que piensan que hay fraude, e incluso la CONFIEP se ha dividido, ¿no? En un grupo aparte, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peligro para el país de una, de una pelea así y un alineamiento entre los moderados y entre los de ultraderecha que tienen dinero y que manejan, digamos, grandes empresas en el país? ¿Cuál es el riesgo que podríamos enfrentar si llegáramos pues a un clima polarizado a nivel económico? Sí. Bueno, el peor escenario, digamos, es que se produzca una unidad mayor dentro del empresariado y que se vuelque, si es que hubiera el motivo, la razón, a una postura de oposición. Eso no ha llegado. Yo veo que hay dos grupos, digamos, dos alas, ¿no? El ala dura, que ya le hemos visto, digamos, en los grupos mediáticos, probablemente el grupo Romero esté en esa posición, el grupo Wong, el grupo Klimper, el grupo Gloria y otros que están muy vinculados al fujimorismo, y también los sectores empresariales vinculados a López Aliaga, que, digamos, daría la impresión, es un poco arriesgado decir esto, pero yo creo que ellos quieren hacer un boicot económico al gobierno para que fracase y entonces tengan las condiciones para que la DBA retome control del Poder Ejecutivo que han perdido. Es un juego peligroso, digamos, ¿no? Porque mientras tanto hay fuga de capitales y creas un clima de zozobra, pero la economía peruana es una economía tremendamente transnacionalizada. Mira el gas, el petróleo, la agroindustria, la banca, las AFPs, la pesca. Entonces, el capital transnacional tiene una lógica distinta, es manejada por gerentes, donde su sede central le da un mandato, le da una instrucción. Y yo creo que esa es también la batalla dentro de la CONFIEP, para responder tu pregunta, Laura, que me parece muy interesante, porque al transnacionalizarse la economía peruana, se transnacionaliza la representación de los gremios. Entonces, ha habido una batalla entre dos tendencias, digamos, ¿no? La tendencia dura, que por el momento ha perdido, y la tendencia dialogante, serena, que todavía que representa a Oscar Caipo, ¿no? Que dice, no, yo me voy a sentar acá, ¿yo por qué voy a hablar de fraude? Yo quiero hablar de diálogo, de inversión, ¿no? En el otro sector, en el sector más de capital nacional, que ha formado esta unión de gremios, que están los medianos, donde hay más nacionales, ¿no? Está la Sociedad Nacional de Industria, ADEX, y una serie de los transportistas, digamos, que son mayormente nacionales, camioneros, y ómnibus, y una serie de gremios, ¿no? Es muy heterogénea, todavía no está jugando la política como un grupo de interés organizado, pero también está en una posición dialogante, a pesar de que adentro hay fujimoristas, apristas, de repente gente independiente, etc. Entonces no hay una unidad clara del empresariado, tampoco hay una confrontación, hay dos alas, y yo creo que cómo se mueven estas dos alas dependerá de lo que sucede en los próximos meses. Ahora, también el gobierno tiene un poquito más de espacio para respirar, porque en realidad esta es una pelea peruana, digamos, es una polarización peruana. Tú sacas al presidente fuera del Perú y más bien hay una admiración, un reconocimiento por lo que representa, una simpatía y una idea de, bueno, es una persona de izquierda pero moderada, no está sacudiendo el bote, quiere tener buenas relaciones con todos los países. ¿No? Ahí justamente, ¿tú cómo evalúas la gira que ha hecho el presidente, que ha estado en la ONU, ha estado en CELAC, ha tenido reunión con el Banco Mundial, se reunió, no sé, pues algunos minutos, no sé cuántos habrá sido con Carlos Slim, ¿no? Sí. Mientras acá todo el mundo se horroriza y discute sobre la ropa de la primera dama o el sombrero del presidente, porque esos son los titulares de algunos medios.
el presidente estaba conversando con gente con mucho poder, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que en lo personal era muy importante que un presidente como Castillo tuviera roce internacional al más alto nivel. Esta es su primera oportunidad. Creo que ha cumplido un buen rol. Me gustó mucho el discurso que hizo en la OEA, ¿no es cierto? Menos el de Naciones Unidas porque lo leyó, ¿no? Debe ser sido escrito por embajadores, pero cuando Pedro Castillo habla y reivindica lo que él representa, pero sin ir a una confrontación, digamos, ¿no? O sea, está reivindicando agravios, está diciendo, hay que reconocer que nosotros existimos, que nosotros somos y que tenemos derechos que han sido conculcados, y esto es lo que yo represento. No está hablando de lucha de clases, ¿correcto? No tiene tono de rencor, de odio, sino de reclamo. Ahí Castillo ha hecho bien, digamos, es un buen orador, me parece que tiene impacto y bueno, espero que cierre su curva de aprendizaje de cómo se mueven las fichas en el tablero internacional y probablemente ahí quizás ya mejore su política de toma de decisiones y de nombramiento, ¿no? Que se dé cuenta que, digamos, su función principal no es que haya representación directa de los olvidados. Eso lo puedes lograr y de muchas maneras, incluyendo nombramientos, sino que tú también tienes que pensar en gobernar. Y para gobernar tiene que tener gente que tenga experiencia y ahí es donde ellos tienen que encontrar pues alguna cantera de dónde sacar, porque digamos de acá a 2 años un discurso digamos reivindicativo y ya se agota, digamos, ¿no? Tiene que tomar acciones y decisiones y dar resultados. Entonces, estamos todavía en este umbral de aprendizaje del presidente, de entendimiento, digamos, de cómo le marca la agenda a la derecha, de mayor roce internacional. Y bueno, yo como todos los peruanos y como ustedes seguramente, esperamos que sean los ajustes y que encuentre el espacio para evitar el golpe parlamentario que algunos están tramando, ¿no? Y el boicot económico en curso. Así es, así es. Bueno, nos hemos pasado el tiempo. Muchísimas gracias, Francisco, por la entrevista y un poco por explicarnos más o menos cómo funcionan estas cosas que a veces son tan etéreas y tan lejanas que aterrizarlas es bueno, ¿no? Hay que tener cuidado y esperemos pues que el presidente tome las decisiones correctas después de esta gira y de este baño popular en el extranjero también. Muchas gracias, Francisco. Javier Torres. Gracias a ustedes. Adiós. Un gusto escuchar a Paco y coincido yo en eso, ¿no? O sea, yo creo que ya es el momento de empezar a tomar decisiones y ponerse a gobernar. Ya han pasado 2 meses, ya hubo esta gira y ahora viene ese debate fuerte sobre el tema tributario, que Paco lo ha explicado con mucha claridad. Y como también señaló, yo coincido con eso, he visto empresarios que están esperando y que están esperando dialogar, ¿no? Porque los empresarios quieren hacer negocios, no se olviden de eso nunca. Ojo. Claro. Así es, muy bien, muchísimas gracias. Esto fue La Resaca con con Javier Torres, Laura Grados con Francisco Durán, por supuesto. Buenas noches, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Gracias. Chao.